Bien, entonces continuamos. ¿Se ve lo que les muestro? Sí. Sí, señora. Ya, muy bien. Un ratito, siguen entrando. Bien, entonces vamos a hacer ahora, como les decía, una interrelación entre tres tiempos, ¿ya? De la nutrición. De la nutrición en relación a los órganos y a los sistemas y en los sistemas que participan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esa relación? Está en lo que es la alimentación, el metabolismo y la excreción. Y vamos a ver cómo, ¿ya? Cómo se van relacionando uno con respecto a los otros. Cuando hablamos entonces de lo que es la alimentación vamos a denominarlo como el primer tiempo de la nutrición, ¿ya? Entonces la alimentación es el primer tiempo. Su finalidad de la alimentación es la degradación de los alimentos, obviamente, ¿no? En sustancias que vayan a ser más absorbibles y utilizables. Es por eso que decimos, estamos hablando específicamente del aparato digestivo, porque en este es el que se va a cumplir eso. Es decir, el alimento se va a transformar en una sustancia absorbible y utilizable, ya que ha pasado, ¿no? Por lo que viene a ser el aparato digestivo. Pero desde un punto de vista de la nutrición y con respecto a cada uno de nosotros como individuos, se deben distinguir dos etapas, ¿ya? La etapa extrínseca y una etapa intrínseca, ¿sí? Cuando hablamos de esta degradación. Cuando hablamos en el caso de lo que es una etapa extrínseca, en este caso lo que vamos a comprender es la prescripción y la realización. ¿A qué se refiere esto? La prescripción se hace por medio de una indicación, ¿sí? De lo que vamos a comer, ¿no? De una fórmula que vamos a considerar en nuestro plan de alimentación, ¿ya? En el caso de la intrínseca, ya va a comprender el proceso digestivo, por medio del cual los nutrientes van a ser hidrolizados a sus unidades estructurales, ¿no? Y se va a poder absorber. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Les vuelvo a repetir. Cuando hablamos de la alimentación, entonces, hemos dicho que es un primer tiempo. Ese es el primer tiempo de la nutrición. Si yo les pregunto cuál es el primer tiempo, cuál es el tercer tiempo, cuál es el segundo tiempo, tienen que saber cuando estamos hablando justamente de esta interrelación que les estoy explicando. Entonces, la alimentación es el primer tiempo. Su finalidad es degradar a los alimentos en sustancias absorbibles y utilizables y representadas esto por el aparato digestivo. Pero cuando hablamos desde este punto, desde la alimentación, desde un punto de vista de la nutrición, estamos hablando de dos aspectos o etapas, que son la etapa extrínseca y la etapa intrínseca. La etapa extrínseca se comprende la prescripción y la realización, ¿sí? Que se la denomina así. ¿A qué se refiere? Esto se refiere más que todo a una denominación de un plan alimenticio que se calcula aplicando tal vez una fórmula incluso para saber cuánto de calorías tengo que consumir de acuerdo a mis alimentos. Entonces, una prescripción y realización. En este caso, yo escojo qué alimentos de acuerdo a la cantidad de energía que me puede proporcionar. Cuando hablo de la etapa intrínseca, ¿sí? Comprende la digestión directamente, por medio de la cual los nutrientes van a ser hidrolizados, ¿no? Obviamente aquí ya entra lo que es la digestión y la absorción de ese alimento, ¿no? Que son captados por la mucosa del aparato digestivo y van a ser entonces utilizados. A eso se refiere la alimentación, ¿ya? El segundo tiempo, ¿cuál es el segundo tiempo? Es el metabolismo, ¿ya? El segundo tiempo de la nutrición va a ser el metabolismo. Tiene por finalidad la correcta utilización de la materia y de la energía que se ha obtenido una vez que han pasado a ser digeridos y absorbidos, obviamente, ¿no? Entonces, se extiende en este caso, por lo tanto, desde la absorción del nutriente hasta su excreción, ¿ya?
Obviamente tiene que irse cumpliendo ciertas características, ciertas condiciones cuando hablamos en el paso de la absorción hacia lo que es la secreción. Porque dependiendo de las necesidades se va a ir dirigiendo a una serie de tejidos, obviamente, que van a utilizar la materia y la energía. Por ejemplo, se puede dirigir al hígado, se puede dirigir al músculo. Ahora, si hablamos por un sistema de regulación, se puede dirigir al sistema nervioso, al endocrino, o a un sistema de distribución, ¿no? Que puede ser el aparato circulatorio. Entonces, ya el metabolismo lo va a ir dispersando o utilizando nuestra materia y nuestra energía de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo, ya sea un tejido o ya sea un sistema, ¿ya? Por lo tanto, las sustancias nutritivas van a utilizarse en algunos casos de forma inmediata o puede también ser almacenados como reserva, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el metabolismo. No se olviden que es el segundo tiempo de la nutrición y está relacionado a que tiene una finalidad correcta para utilizar la materia y la energía, ¿no? Esto entonces dependiendo, les vuelvo a repetir, de nuestras necesidades, ¿no? Puede ser utilizados en los tejidos, como en el caso del hígado, del músculo, puede ser utilizado en nuestros sistemas de regulación, como el sistema nervioso, el endocrino, o también puede ser utilizado en los sistemas de distribución, como es en el caso del aparato circulatorio, ¿no? Entonces depende de eso, cómo nuestro organismo lo va a ir requiriendo, entonces se va a ir distribuyendo. Si no, estas sustancias nutritivas si no pueden ser utilizadas o no son utilizadas inmediatamente, son almacenadas como reserva, ¿ya? Si nuestro cuerpo no requiere, los almacena. El tercer tiempo de la nutrición, por lo tanto, es la excreción, ¿no? Ese es el tercer tiempo. ¿Cuál es su finalidad? Mantener, en este caso, la constancia del medio interno, ¿no? Mantener constantemente un equilibrio en el que, básicamente en ese equilibrio, en un tiempo donde va a intervenir, obviamente, una serie de órganos, ¿no? Que van a ir generando este equilibrio, como por ejemplo son el riñón, el intestino, la piel, los pulmones o el pulmón, ¿sí? Que en este caso son órganos que dan lugar a la excreción, ¿no? Es decir, liberan desechos de los residuos que se van formando como productos del metabolismo, ¿ya? Entonces eso tenemos que tomarlo de esa manera en cuanto a lo que es la excreción. Ahora, cuando hablamos en cuanto a esta excreción, ¿no? Que se van a ir eliminando sustancias. Las sustancias principalmente que se van nombrando son las sustancias ingeridas, no absorbidas, como las que tienen aquí, ¿no? Las sustancias ingeridas y no absorbidas, que en este caso pueden ser, por ejemplo, la fibra, ¿no? Que sí son ingeridas, pero no se absorben. ¿Por qué? Porque están comprendidas, por ejemplo, la fibra de celulosa, de hemicelulosa, y esas no van a llegar a ser absorbidas. Luego están las sustancias ingeridas y absorbidas, pero no utilizadas, ¿no? Sustancias ingeridas y absorbidas, pero no utilizadas. ¿Cuáles serán esas? Por ejemplo, la vitamina C. ¿Por qué? Porque la vitamina C es una sustancia que se ha ingerido, se ha absorbido, pero no se ha utilizado. La vitamina C tiene un nivel puede llegar a tener un nivel de saturación en nuestro cuerpo y el exceso se va a ir eliminando por la orina, ¿no? Como cualquier otro nutriente que tiene esas características. Luego tenemos las sustancias ingeridas, absorbidas y utilizadas, ¿sí? ¿Cuáles son esas? Obviamente, si hablamos de utilizadas, es las que van a ser utilizadas en nuestro organismo desde lo que viene a ser el metabolismo, ¿no? En algunos casos, cuando hablamos de estas sustancias ingeridas, absorbidas y utilizadas, que hemos dicho que van a estar constituidas bajo nuestro metabolismo,
Puede ser que en algunos casos hay sustancias tóxicas, ¿ya? Para el organismo y deben de ser eliminados también, ¿no? Entonces, obviamente, esa eliminación se va a dar en el caso por la orina, normalmente, como hemos nombrado. Hemos dicho que los órganos que constituyen el sistema inmuntorial, que justamente tiene que ver con esto de la eliminación de estas sustancias, es el riñón, el intestino, la piel y el pulmón. Entonces, en relación a esto, si vamos a observar una sustancia tóxica, entonces obviamente la vamos a ir eliminando, como es en el caso de la urea, el ácido úrico, ¿no? Entre otros. Entonces, de esta manera es lo que vamos a hacer esta interrelación en los 3 tiempos de la nutrición. El primer tiempo, alimentación. Segundo tiempo, metabolismo. Y tercer tiempo, excreción. Y cada uno de ellos con las características que hemos ido nombrando. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es un plan de alimentación o régimen normal, ¿ya? Que se lo denomina así. Todo esto con el objetivo de ir relacionándolo con una alimentación saludable, ¿no? Todas estas definiciones que estamos haciendo, esta relación que hemos hecho sobre la nutrición y sus 3 tiempos, y ahora este plan de alimentación o régimen normal también, que se lo puede denominar así. ¿Cómo se define un plan de alimentación o régimen normal? Ahí tienen la definición. El que permite al individuo perpetuar a través de varias generaciones los caracteres biológicos del individuo y de la especie. ¿Qué querrá decir eso? A ver, ¿quién me puede interpretar esa definición? El que permite al individuo perpetuar a través de varias generaciones los caracteres biológicos del individuo y de la especie. A ver, Alexandra, ¿qué entiendes tú sobre esa definición? ¿Está Alexandra? No, no se te escucha, Alexandra. No sé si me estás hablando. Jennifer. Sí, ¿Qué dices tú? puede ser las costumbres que van a tener generación tras generación las familias para el consumo de algún alimento, de la alimentación. No habla en ningún momento de costumbres. A ver, Cheyenne, que levantó la mano. Ahorita nos está queriendo decir que las personas a través de su alimentación, si van a tener una alimentación buena y constante, esto se va a repercutir, ¿no? en la misma genética, lo cual tendría que ir viendo de generación en generación si se va alimentando bien, lo podría decir. Exacto, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una genética que nosotros podemos ir formando con el tiempo para poder ir perpetuándonos en nuestras generaciones, ¿sí? Si nosotros cuidamos nuestro organismo, lo alimentamos bien, entonces nuestra genética va a ir mejorando y nosotros vamos a ir perpetuando esa genética con el tiempo, ¿ya? Entonces, no sé si Jennifer no está atenta a la clase porque ahí está la definición y de interpretarla es lo que se tiene que hacer. Tienen que estar presentes, por favor, todo eso se toma en cuenta, ¿ya? Bien, entonces, cuando hablamos de esto, es decir, ¿qué nos va a permitir? Tener un plan de alimentación o un régimen normal. Nos va a permitir mantener constante la composición de nuestros tejidos, que eso es importante para justamente tener una buena genética, permitir el funcionamiento de los aparatos y sistemas, asegurar la reproducción y mantener el embarazo, favorecer la lactancia, asegurar una sensación de bienestar que impulse a la actividad, ¿no? Cuando nosotros cuando tenemos problemas en nuestra alimentación,
En una de las características que se puede identificar esa falta de alimentación o la alimentación sana o saludable es cuando nosotros tenemos una, disminuimos, mejor dicho, la actividad física, ¿no? Nos sentimos cansados, le damos largas al hacer ejercicio o algún tipo de actividad física. Entonces, si nosotros sentimos eso, es porque no tenemos una alimentación sana o saludable, ¿no? Puede ser un indicador que lo podemos considerar el más sencillo. Obviamente, en relación a eso, todo lo que estamos hablando. Entonces, debemos tener en cuenta esto, ¿no? Para que podamos esperar que varias generaciones puedan tener varias generaciones en relación a nuestra reproducción, obviamente, puedan tener un régimen normal, ¿no? Es decir, puedan tener automáticamente un plan de alimentación o régimen normal, ¿no? Ese es el objetivo. Bien, entonces, para poder conseguir esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que conocer más que todo? Para poder conseguir un plan de alimentación o régimen normal, que tiene que ver con las características que hemos hablado. Tenemos que cumplir con estas leyes, que son cuatro leyes fundamentales de la alimentación. Uno es ley de la cantidad, ley de la calidad, ley de la armonía y ley de la adecuación, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿ya? ¿A qué nos referimos cuando hablamos a la ley de la cantidad? ¿Ya? La cantidad de la alimentación debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su balance, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos en cuanto a esta ley de la cantidad que tiene una definición ahí? Tiene que tomarse en cuenta, esta ley más que todo abarca dos conceptos solidarios, ¿ya? Que son las exigencias calóricas y el balance, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos de la ley de la cantidad, su nombre ya nos dice, ¿no? Una cantidad de alimentación que debe ser suficiente para cubrir nuestras exigencias calóricas del organismo y mantener un equilibrio de su balance. Entonces, tenemos que hablar de estos dos, exigencias calóricas y balance. Entonces, ¿a qué nos referimos con exigencias calóricas? Nosotros tenemos que cubrir una cantidad de calorías de acuerdo a nuestro gasto energético, ¿ya? Son las exigencias calóricas que debemos cubrir. Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, el cuerpo humano debe reponer la cantidad de calorías consumidas mediante un adecuado aporte de alimentos, sobre todo energéticos. Es por eso que les pongo este ejemplo aquí, ¿no? Tenemos que hablar de las cantidades que tenemos, podemos consumir de cada alimento y la caloría que nos va a proporcionar esa cantidad, ¿no? Y tenemos que saber escoger cuál es el que nosotros nos conviene consumir, ¿no? Y las calorías con respecto a eso. Porque si nosotros consumimos la cantidad de energía mínima que nosotros necesitamos, entonces ya va a haber una deficiencia en el funcionamiento de nuestro organismo, ya vamos a tener problemas con nuestro organismo. Si nosotros consumimos un exceso de esas calorías, de la misma manera, tiene que haber un equilibrio, tenemos que consumir lo que necesitamos, ni más ni menos. Y eso vamos a ver también en la parte práctica. Ustedes van a conocer cuántas calorías gastan, cuántas calorías consumen y si están en equilibrio, si es adecuada esa alimentación. Y obviamente vamos a aplicar estas leyes, ¿ya? Luego está el otro que es el balance. Entonces, el balance se entiende por balance a la relación entre las entradas y las salidas de nuestros alimentos, ¿sí? Es decir, nos tenemos que referir, por ejemplo, si hablamos en el caso de los alimentos plásticos y los reguladores, ¿no? Que hemos nombrado como en el caso de las proteínas, minerales y vitaminas, entonces estas sustancias, por ejemplo, forman parte de nuestro organismo. Y una vez que son utilizadas, ¿no? Nuestro metabolismo las va a ir eliminando. Entonces nosotros tenemos que ir sustituyendo. Todo lo que hemos gastado lo vamos a sustituir y así sucesivamente con respecto obviamente a nuestra alimentación.
De acuerdo a lo que nosotros vamos consumiendo, vamos a ir reemplazando lo que estamos gastando. ¿Es difícil de identificar? Sí, si nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero si nosotros entramos a este tema de mantener una alimentación saludable y manejar este plan de alimentación que estamos hablando, o régimen normal, entonces podemos conseguirlo porque vamos a ir conociendo nuestro cuerpo, vamos a ir conociendo las actividades que nosotros desarrollamos y en relación a eso, qué alimentos tendríamos que ir consumiendo. Bien, entonces, todas las sustancias deben reponerse, ¿no? Cuando hablamos del balance, toda sustancia eliminada, toda sustancia que nosotros eliminamos, debemos reponer en cantidad y calidad también, ¿sí? Es por eso que tenemos que escoger muy bien los alimentos. Esto desde un punto de vista fisiológico, ¿sí? Si nosotros queremos tener un balance que sea positivo, entonces tenemos que mantener ese equilibrio, ¿ya? Si hacemos una actividad física donde estamos requiriendo bastante energía, un ratito. Entonces, lo que tenemos que hacer es conseguir mantener esa pérdida que hemos realizado, ya sea en la parte de nuestro músculo, ¿no? O si tenemos exceso de algún tipo de nutriente, lo podemos ir eliminando y reemplazándolo por otro, que sea mucho más favorable, ¿no? Bien, luego lo que se tiene que considerar dentro de la ley de la cantidad es una alimentación que cumpla, o que mejor dicho, que considere, para cumplir la ley entonces de la cantidad, que cumpla con ser suficiente, ¿sí? Es decir, que cumpla constantemente con este balance que hemos hablado, que en este caso no sea insuficiente, es decir, que no cubra las exigencias calóricas o la cantidad de nutrientes para mantener el balance, y excesivo si el aporte es superior a las necesidades que se considera. Entonces, si nosotros siempre tenemos en cuenta si nuestra alimentación es suficiente, si es insuficiente, si es excesiva, podemos llegar a mantener constante nuestra ley de cantidad, cumplir con esta ley de cantidad que estoy nombrando, donde tenemos que considerar exigencias calóricas y el balance. Bien, vamos a pasar a la siguiente ley, que es la ley de la calidad, ¿sí? Cuando hablamos con respecto a la ley de calidad, nos referimos que es el régimen de alimentación. El régimen de alimentación debe ser completo en su composición para ofrecer al organismo que es una unidad indivisible y todas las sustancias, con respecto a todas las sustancias que lo integran, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos? El organismo es una unidad indivisible, esto biológicamente, ¿no? Es decir, el organismo está formado por células y estas células a su vez por sustancias como por ejemplo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de esta composición o unidad indivisible. Entonces, de su armoniosa distribución de esta estructura de la estructura que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, del funcionamiento de cada una de las células que comprenden nuestro cuerpo, es decir, la reducción de uno de los elementos puede dificultar el normal funcionamiento de las demás sustancias que lo integran, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Cuando hablamos de la ley de calidad, tenemos que pensar en la composición de nuestro organismo, la función de cada una de nuestras células que requieren de sustancias especiales, específicas, para que puedan tener un funcionamiento armónico. Es así que tenemos que escoger nuestra alimentación. A eso se refiere, ¿sí? Siempre tratar de consumir alimentos que sean libres de muchas manipulaciones genéticas, de manipulaciones químicas. Entonces siempre tenemos que tratar de consumir el alimento en su mayor composición con respecto a la calidad de los nutrientes que nos pueda ir proporcionando. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo empiece a funcionar de forma normal, para que nuestras células empiecen a funcionar de forma normal, porque le estamos dando los nutrientes puros, ¿no?
en relación a esta denominación que estamos dando con respecto a lo que es la calidad, ¿sí? Por lo tanto, ¿no? Lo que se tiene que considerar en relación a esto es que toda alimentación que cumple con esta ley de la calidad se considera completa, ¿ya? Entonces, aquel régimen en el que un principio nutritivo puede llegar a faltar, ¿no? Es decir, en este caso ya se va a considerar como carente, ¿no? Entonces aquí es donde ustedes pueden hacer un análisis ya de la alimentación que ustedes tienen. Yo tendré una alimentación completa, tendré una alimentación carente. ¿Será que yo pienso en la calidad de los nutrientes que yo estoy consumiendo? Si yo consumo una proteína, ¿será que yo estoy pensando en la calidad de esa proteína? ¿Cuándo me refiero a una calidad? Si hablo de proteínas, es que estoy consumiendo netamente proteína, no grasa, ¿no? Incluida en esa proteína, por ejemplo. Entonces estoy consumiendo una calidad importante de ese nutriente. Y así de los demás, ¿no? En el caso de los carbohidratos, es mucho más difícil en el caso de los carbohidratos porque los carbohidratos representan una variedad de nutrientes que son muy repetitivos entre ellos, ¿no? Es decir, por decirles, si hablamos del pan, tiene lo mismo que una galleta, tiene lo mismo que un alimento, que una bollería, ¿no? Es decir, los pasteles en general, o los fideos, siguen teniendo la misma composición. Entonces yo tengo que escoger cuál de ellos voy a comer o consumir para poder beneficiarme en su calidad del carbohidrato. Yo necesito energía del carbohidrato, entonces solamente debo consumir uno que me proporcione esa energía y nada más. Y no hacer una mezcla de ellos tampoco. Entonces es una forma de ir viendo el poder, mejor dicho, elegir el alimento desde esa perspectiva de calidad de ese nutriente. ¿Ya? Bien, luego tenemos la tercera ley, que es la ley de la armonía. ¿Sí? Cuando hablamos en el caso de la ley de la armonía, son las cantidades de los diversos principios que integran la alimentación, deben guardar una relación de proporciones entre sí. ¿Qué se refiere a esto? Esta definición surge a partir del concepto de proporcionalidad, ¿sí? Que tiene aquí, ¿no? Es bajo este concepto que se está denominando la ley de la armonía. Entre esto estaríamos relacionando de modo arbitrario, la cantidad de cada uno de los nutrientes, principalmente de los macronutrientes como tienen aquí. Aquí tienen esta tablita donde nos dice nuestros macronutrientes, principalmente carbohidratos, lípidos y proteínas. En el caso de la ley de la armonía hace mayor referencia a estos, porque son los que nosotros consumimos en mayor cantidad y debemos tener un equilibrio de estos, ¿ya? Hay que mantener una relación armónica, por eso es la ley de la armonía, una relación armónica en las cantidades de los macronutrientes, solamente de los macronutrientes, ¿sí? Es así que hay una variación en relación a cada uno de nosotros. Sabemos que los carbohidratos aportan energía, pueden llegar a aportar energía por cada gramo en relación a estos valores. Ese es el valor calórico del nutriente. No nos olvidemos de este término, por favor. Valor calórico del nutriente. ¿Cuál es el valor calórico del carbohidrato? Son 4 calorías. ¿Cuál es el valor calórico de los lípidos? 9 kilocalorías. ¿Cuál es el valor calórico de las proteínas? 4 kilocalorías. Ese valor calórico está determinado por un gramo de cada nutriente. Es decir, un gramo de carbohidratos tiene 4 kilocalorías. Un gramo de lípidos, 9. Ese es el valor calórico, ¿ya? Y eso no se pueden olvidar, por favor, ¿no? Es algo que lo vamos a utilizar mucho. En relación a esto, hay una recomendación sobre el valor calórico total. Es decir, de carbohidratos necesitamos entre 50 a 60%, de lípidos de 25 a 30% y de proteínas de 10 al 15%. Cuando hablamos de esta recomendación, de esta proporcionalidad, entonces estamos hablando de mantener una relación armónica del consumo de los nutrientes. No nos podemos exceder en uno de ellos o disminuir su consumo, a eso se refiere. ¿Cuándo será 50? ¿Cuándo será 60? En el caso de los carbohidratos lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos viendo, ¿ya? Pero eso tiene que estar comprendido. Entonces,
tómalo en cuenta. Y finalmente, la última ley, que es la ley de la adecuación, ¿ya? Cuando hablamos de la ley de la adecuación, es la finalidad de la alimentación. La finalidad de la alimentación está supeditada a su adecuación al organismo, ¿sí? ¿A qué se refiere? De esta ley surgen dos conceptos primero, ¿ya? Uno es en el de la finalidad de la alimentación, que debe satisfacer todas las necesidades del organismo, ¿no? Es decir, con respecto a un hombre sano que debe conservar la salud. Y en el caso del enfermo, debe favorecer la curación, ¿no? Y mantener su estado general. Y el otro es la de la adecuación, ¿sí? Entonces, uno estamos hablando de la alimentación dentro de lo que es la adecuación o la finalidad de la alimentación. Cuando hablamos de esta finalidad, entonces estamos hablando de que tiene que haber un individuo sano, ¿sí? Aquí, ¿no? Que conserva su salud. Y en el caso del enfermo, de favorecer la curación y mantener su estado general. Entonces, aquí es donde se aplica la ley de la adecuación. Es decir, ya que solo puede lograrse esta finalidad en ambas condiciones si la alimentación es administrada adecuadamente, ¿no? Se adapta al individuo. Si el individuo está sano, tiene que tener una adecuación de su alimentación, específicamente a un individuo sano. Si el individuo está enfermo, entonces tenemos que adaptar esta adecuación para las características del enfermo, ¿no? Y en relación a eso, ir considerando, por ejemplo, si hablamos en el caso de un individuo sano, tenemos que considerar sus gustos, sus hábitos, sus tendencias, su situación socioeconómica también, que es importante, para adecuarla, ¿no? Para aplicar esta ley de la adecuación. Así estamos aplicándola. Ahora, si tenemos un individuo que está enfermo, entonces se tendrá en cuenta el estado, por ejemplo, del aparato digestivo, las perturbaciones del órgano o sistemas enfermos, los síntomas, los síndromes que se puedan presentar, ¿no? O en el momento evolutivo de la enfermedad. Es decir, que toda alimentación debe cumplir la ley de esta adecuación. Si es adecuado para un individuo sano, si es adecuado para un individuo enfermo. En alguna etapa, si muy bien nosotros podemos estar sanos, tenemos una etapa en la que podemos estar enfermos y tenemos que adecuar nuestra alimentación a ese estado en el que estamos pasando, ¿no? En ese momento. Bien, entonces esas son las 4 leyes de la alimentación que están relacionadas entre sí, se complementan, ¿no? De modo en el que si llegamos a abandonar una de ellas, entonces estamos dando lugar a un incumplimiento de este plan de alimentación. Desde un punto de vista biológico, se puede entonces concluir que existe una sola ley de la alimentación, ¿sí? Por lo tanto, esa sola ley es: la alimentación debe ser suficiente, completa, armónica y adecuada. Lo que hemos estado hablando. Por lo tanto, seguimos haciendo una relación de lo que es la alimentación saludable con este plan de alimentación. Si nosotros tenemos una alimentación, un plan de alimentación correcto, es el que va a responder al cumplimiento de las 4 leyes de la alimentación, ¿sí? Que se lo va a denominar como un régimen normal. Por lo tanto, es lo que se tiene que considerar. Ahora, desde un punto de vista médico, ¿no? En algunos casos se puede modificar una de las leyes con fines terapéuticos, ¿no? Ya considerando algo más específico. En cuyo caso es un régimen de alimentación, se lo denomina como dietoterapéutico, ¿no? Entonces eso ya se va a ir adecuando. Es decir, si una persona que tiene problemas de salud, como en el caso, por ejemplo, de los diabéticos, entonces se van a modificar estas leyes, no se van a aplicar de la misma manera, ¿no? A eso se refiere. Bien, entonces, preguntas que tengan, porque después yo les voy a empezar a preguntar, ¿no? De acuerdo a lo que se ha ido hablando y vamos a ir viendo qué es lo que se ha comprendido, qué es lo que no se ha comprendido y les voy a dar su actividad para que la podamos realizar, que va a ser aproximadamente de unos 3 a 4 minutos. No nos podemos pasar de ese tiempo. Preguntas.
¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien, entonces vamos a preguntar. Paola, ¿qué es un alimento enriquecido y fortificado? Lo que recuerdes, ¿ya? No quiero que lean sus apuntes, quiero que me digan en sus palabras. El alimento enriquecido y fortificado. Los enriquecidos son aquellos alimentos que necesitan de sus proteínas, algo así, creo que era por ahí. Y el fortificado, sí, o sea, el enriquecido sí o sí necesita de sus nutrientes, y el fortificado no, en la industria no es obligatorio, pero es una opción que cada industria podría tomar, algo así. No, estamos mal ahí, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, Melissa. ¿Me escucha, doctora? Sí, te escucho, Melissa. Ya, el enriquecido es un alimento al que le ponen un nutriente necesariamente para suplir alguna deficiencia. Hemos visto como ejemplo la harina enriquecida, y los fortificados puede o no puede tener estos aditivos. Bien, ¿no? En el caso de los... En el enriquecido es obligatorio, en el fortificado no. Exacto, sí. En el caso de los enriquecidos, de forma legal, ¿no? Tiene que ser adicionado porque en el proceso ha habido una pérdida. Y el fortificado hemos dicho que son los que tienen este tipo de adición, pero que no es obligatoria y puede ser designado a un grupo de personas específicamente. Bien, ahora, a ver, vamos a hablar sobre esta interrelación que les di de los 3 tiempos de la nutrición. ¿Cuál es el tiempo hemos hablado 3 tiempos, ¿no? De esos 3 tiempos, ¿cuál es el segundo tiempo y a qué se refiere ese segundo tiempo? A ver, Richard. ¿Está Richard? Sí, Lisa. Entonces, ¿cuál es el segundo Se tiempo refiere a todo lo que tenga que ver con el metabolismo. ¿Ya? Cómo se